laboratorio de contracción muscular. En el laboratorio anterior pues hicimos varios experimentos en los cuales pues se abarcó los principios de estímulo simple y de estímulos múltiples. Entonces en esta segunda parte vamos a ver los tipos de contracción muscular, que son la contracción isométrica y la contracción isotónica. Vamos a ir a opción de experimento y vamos a escoger primero la contracción isométrica. Hay que recordar que estos dos tipos de contracción son características del músculo esquelético, porque es un músculo voluntario en el cual nosotros podemos desempeñar muchas actividades y ejecutar muchos movimientos a voluntad. Pero cuando nosotros realizamos algún tipo de fuerza, el músculo puede contraerse de dos maneras, ya sea isométricamente o isotónicamente. Vamos a recordar antes de comenzar que las contracciones isométricas son aquellas cuando el músculo intenta soportar una carga que es superior a la fuerza que ésta genera. Es decir, si nosotros nos ponemos frente a una pared y tratamos de empujar la pared, lo que estamos haciendo es generando fuerza, pero nuestro músculo mantiene lo que es su longitud, es decir, no se acorta. Entonces en este caso lo que estamos haciendo es generar la mayor cantidad de fuerza ante un objeto que puede ser superior a la cantidad de peso que nosotros podemos manipular. Y cuando hablamos de una contracción isotónica, estamos refiriéndonos que es una contracción que ocurre cuando el músculo intenta soportar una carga que es igual o menor a la fuerza que generamos. Es decir, que nosotros tenemos la fuerza suficiente no solamente para poder levantar el objeto, sino que lo que podemos hacer es sostenerlo por un periodo de tiempo, ocasionando que nuestro músculo se contraiga, dando como resultado que el tono en el músculo contraído sea igual en todo el músculo. Por esto se conoce como una contracción isotónica. Vuelvo al ejemplo: si ustedes pueden levantar un libro o algún objeto en los cuales ustedes pueden hacer una flexión del músculo y este se contrae, están haciendo una contracción isotónica. Si ustedes se ponen enfrente de una pared nuevamente y ustedes la tratan de empujar, ustedes están generando fuerza, pero su músculo no se contrae, sino que mantiene su longitud. Entonces en este caso se conoce como una contracción isométrica. Bueno, para este experimento vamos a iniciar con la contracción isométrica y vemos que tenemos el mismo músculo, la misma plataforma en la cual podemos estirarlo, y tenemos estas dos pantallas o dos osciloscopios en donde podemos ver lo que es el tiempo y vemos aquí el peso, en donde es la longitud, no peso, es longitud. Me pido disculpas por el error. Entonces, en base a esta longitud vemos pues que vamos a ver tres líneas. En este caso la línea de color rosada va a ser la fuerza activa, el color verde la fuerza pasiva y la amarilla va a ser pues la fuerza total. Igualmente aquí vemos los mismos ejes, solo que en el primer osciloscopio vemos que el eje de las X está representado lo que es el tiempo, el cual va a generar la contracción del músculo, y en el otro osciloscopio el eje de las X, pues aquí estamos viendo pues la longitud en la que el músculo pues es sometido, y ambas ejes Y de los osciloscopios pues van a representar lo que es la fuerza generada. Tenemos nuestro generador de voltaje, donde podemos aumentar o disminuir nuestro voltaje, y también tenemos esta parte de acá que vimos en los experimentos anteriores, que no usamos, pero en este sí, donde podemos aumentar o disminuir pues la longitud del músculo. Bueno, para comenzar nos pide que dejemos el voltaje a 8.2 milivoltios. En este caso ya está por defecto, pero nos pide que reduzcamos la longitud del músculo a 50 milímetros. Vamos a reducirlo a esa cantidad y se ven que el músculo pues es el mínimo en el cual lo podemos acortar, que son 50 milímetros, y nos pide que lo estimulemos.
y veamos los resultados que va a tirar nuestro osciloscopio. Fijan, pues ya se guardó. Vamos a guardar los datos y vemos que aquí en la parte inferior tenemos los datos del voltaje, la longitud del músculo en el cual la hemos puesto, en este caso 50 milímetros, la fuerza activa, la fuerza pasiva y la total de fuerza. Y después nos pide que vayamos repitiendo estos pasos anteriores, aumentando 10 milímetros cada vez. Es decir, vamos a ir aumentando lo que es a 60 milímetros, luego a 70 milímetros y 80 milímetros hasta llegar a 100 milímetros. Es decir, vamos a ir aumentando, pues en este caso, pues de 10 en 10. Pero, perdón, lo que vamos a hacer no es aumentar lo que es el voltaje, sino lo que vamos a aumentar es la longitud del músculo de 10 en 10 hasta llegar al valor de 100 milímetros para ver si hay algún cambio. Vamos a aumentarlo a 60. Vamos a dejar estimular. Vamos a guardar los datos y así sucesivamente hasta llegar a 100 milímetros de longitud del músculo. Y el voltaje pues se mantiene constante. Aquí lo que vamos a ver si hay algún cambio en cuanto a la longitud pues del músculo y sin modificar lo que es el voltaje. Vamos a hacerlo hasta llegar a, estamos en 90 milímetros, simular, vamos a llegar a 100. Vamos a guardar los datos. Ahora, ¿cuáles son las longitudes que generaron una mayor fuerza en este caso? Pues podemos ver en nuestra gráfica que los valores que han generado una mayor fuerza son entre los 70 a 80 milímetros. Este es el intervalo de longitud en el cual el músculo adquirió una mayor fuerza, y a qué longitud del músculo la fuerza pasiva comienza a desempeñar un papel menor en la fuerza total generada del músculo. En este caso fue a partir del valor de 70 milímetros, es decir, que en este caso la fuerza pasiva no intervino, sino que hasta que estiramos el músculo a 80 milímetros. Y si vemos la gráfica, pues nos pregunta también ya que en longitud del músculo la fuerza pasiva comienza a tener un papel importante en la fuerza total generada por el músculo. En este caso pues empieza a tener un papel muy importante pues a partir de los 80 milímetros de longitud. Permítanme. Ahora nos pregunta que la gráfica muestra una depresión en una longitud del músculo igual a 90 milímetros, como vimos pues en el ejercicio pues anterior. Nos pregunta que por qué. Lo voy a realizar nuevamente porque no se guardaron los datos. Creo que yo me salté esa parte, porque es importante tener todos los datos para poder pues comparar. Vamos a estimular otra vez, guardamos los datos. Si se fijan, hubo una depresión de la fuerza, ya que en este caso sabemos que una contracción isométrica
va a depender de cuánto el músculo pues se encuentra estirado. Entonces ya en este caso el músculo como tal, su contracción o la acción de las fibras no tienen un papel protagónico en un punto en el cual tenemos estirado el músculo. ¿Por qué? Porque el músculo ahí empieza a ejecutar lo que es la fuerza pasiva, que es cuando estiramos el músculo a cierta longitud, en la cual es un apoyo extra a la fuerza que está generando para poder levantar o poder vencer ese peso, que por lo general es difícil o imposible poder vencerlo. Si ustedes se ponen, como les digo nuevamente, frente a una pared y ustedes le tratan de empujar, ustedes van a sentir que además de la tensión hay un leve tirón del músculo, porque lo que está haciendo es dando un apoyo de manera pasiva a la contracción muscular, en donde se da un pequeño esfuerzo extra. Entonces por eso vemos que a partir de los 90 milímetros la fuerza activa disminuyó. Sin embargo, la fuerza activa disminuyó y la fuerza pasiva va aumentando, haciendo que esta misma fuerza sea un apoyo debido al estiramiento del músculo y ya no debido a la contracción. Es decir, que cuando la fuerza activa va disminuyendo, la fuerza pasiva va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque el músculo no está de todo el 100% contraído, pero sí está generando fuerza. Sin embargo, va a llegar un punto en el cual el músculo no va a poder generar una mayor cantidad de fuerza cuando esté estirado, sino que esta fuerza va a provenir directamente de la fuerza pasiva del músculo, haciendo que ese estiramiento pueda tener una pequeña ganancia, haciendo que el total de fuerza pues aumente. Entonces, ¿cuál es la variable clave en una contracción isométrica? En este caso es la fuerza pasiva, que es la fuerza generada al momento que el músculo pues se estira. Y repito nuevamente, cuando el músculo, en cuanto a su contracción activa, va a descender, va a aumentar la contracción pasiva, haciendo que ésta tome un papel protagónico, debido a que el papel que está desempeñando el músculo para generar la fuerza no es en sí la contracción, sino en este caso el estiramiento de las fibras musculares. Ahora vamos con el último experimento. Vamos a borrar los datos. Vamos a borrar los datos y vamos a proceder al último experimento, que es la concentración isotónica. Bueno, en este caso, en la contracción isotónica, lo que vamos a ver es la capacidad que tiene el músculo de generar una fuerza, siempre y cuando el peso sea menor a la fuerza que éste pueda levantar. Por ejemplo, si vamos a un gimnasio y es nuestra primera vez, difícilmente o va a ser casi imposible que nosotros podamos levantar un peso de 90 libras. Por consiguiente, lo que va a ocasionar que el peso lo sostenga o trate de levantarlo es el estiramiento del músculo, que es la fuerza pasiva. Ahora, si levantamos un peso menor, por ejemplo 5 libras en nuestra primera vez, lo vamos a levantar y vamos a ver que nuestro músculo se contrae. ¿Por qué? Porque nuestro músculo tiene la fuerza suficiente para poder levantar esa pesa de 5 libras, haciendo que la fuerza de nuestro músculo sea mayor que el peso que estamos levantando, que son las 5 libras. Ahora hay que tomar en cuenta que en este caso tenemos el mismo osciloscopio de laboratorio de la primera parte, y tenemos también acá una plataforma en donde vamos a poner o va a reposar nuestras pesas, que van a estar suspendidas en nuestro músculo que está acá, y en base a eso pues vamos a estimularlo y vamos a ver que
Este tipo de contracción tiene un periodo importante, que es el periodo de meseta, en el cual consiste que el músculo se acorta y este es capaz de mover la carga o de levantarla. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir, cuándo va a acortarse el músculo? Cuando la fuerza generada por el mismo sea igual a la carga que está moviendo. Es decir, si ustedes levantan un peso menor al que el músculo pueda soportar, ustedes fácilmente pues van a contraer el músculo. Y si el peso es más pesado que la fuerza que puede generar su músculo, este periodo de meseta se va a alargar, o la contracción va a prolongarse hasta que pueda levantarlo, o en este caso pues ya no va a poder levantarlo, sino que únicamente lo va a poder sostener y va a estirar lo que es el músculo. Ahora, cuando ya se genera la fuerza, mientras la carga se está moviendo, se está levantando, ahí pues vamos a ver que está el periodo de meseta, y finalmente va a llegar el periodo de relajación, a donde el músculo se relaja y la carga pues comienza a caer levemente. Una característica de este tipo de contracción isotónica es que no es un acortamiento del todo o nada, sino que en este caso, a medida que nosotros estamos agregándole peso al músculo, este va a generar pues fuerza, y únicamente va a generar la fuerza necesaria dependiendo de la cantidad de fibras que se estimulen. Es decir, si nosotros levantamos un objeto pesado, pero podemos levantarlo y sentimos que el músculo se contrae al máximo, ahí estamos reclutando la máxima cantidad de fibras. Pero si es un objeto liviano como nuestro teléfono, lo podemos levantar. Sin embargo, las fibras musculares no se están contrayendo por completo al 100%, sino que solo es una parte. Recapitulando, la contracción isométrica tiene tres periodos: un periodo de estimulación, un periodo de contracción, un periodo de meseta y un periodo de relajación, y que este tipo de contracción no se rige por el principio pues de todo o nada, va a depender del peso o de la cantidad de carga o de peso que le esté poniendo el músculo, en la cuales van a reclutarse pues el número de fibras. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a fijar el voltaje a 8.2 voltios, que ya está puesta. Vamos a ajustar la plataforma a 5 milímetros, que ya está ajustada por defecto, y vamos a pulsar la pesa de 0.5 gramos y la vamos a insertar en el tendón del músculo. Si se fijan, lo que ocurrió que nosotros hemos puesto el peso y el músculo se estiró, porque aquí no estamos dando ningún estímulo, sino que vamos a ver la contracción isotónica en el momento que nosotros generemos el estímulo y este se acorte. Ahora, como ya le hemos puesto el peso, vamos a ver que la pesa se tira hacia abajo y vamos a darle lo que es estimular, y vamos a observar el trazo pues que forme, y vamos a ver pues cada una de las etapas. Bueno, si se dieron cuenta, nosotros le dimos el estímulo y lo que sucedió fue que en un tiempo determinado, vamos a guardar los datos, que aproximadamente en 3.77 milímetros por segundo hizo un potencial de acción generando una contracción. Cuando generó esta contracción, durante este lapso hasta aproximadamente 40 milisegundos, generó la fuerza necesaria o el tono necesario para contraerse y levantar el peso.
Posteriormente, cuando el estímulo dejó de, valga la redundancia, de estimular o activar el músculo, este entró en un periodo de reposo, haciendo que la pesa la deje caer. Pero durante este periodo de meseta vieron que ligeramente este levantó el peso. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitó para levantar peso de 0.5 gramos? Aproximadamente fueron 3.77 milímetros por segundo. Y ahora lo que nos pide es que retiremos lo que es la pesa de 0.5 y vamos a utilizar los demás pesos de 1.0 y 1.5 y vamos a ver pues qué es lo que ocurre. Vamos a dejar esta gráfica acá pues, y los datos para ver si hay alguna diferencia. Le vamos a retirar el peso. Si se fijan pues el músculo se acorta. Y vamos a poner el peso de 1 gramo. Vamos a darle a estimular. Vamos a guardar los datos. ¿Qué podemos ver acá? Permítanme un segundo. ¿Qué podemos ver acá? Que en este caso, en cuanto a la velocidad de contracción o la velocidad que pasó el potencial de acción fue menor que la anterior, dándonos a entender que a mayor peso requiere un tiempo menor en el cual se necesita para acortar el músculo. Sin embargo, vimos que la meseta fue más corta, ligeramente más corta que la anterior, y el periodo de reposo fue mayor que en el trazo anteriormente hecho. ¿Por qué? Porque en este caso lo que estamos haciendo o lo que estamos viendo es la contracción que hace el músculo. Entonces el periodo de meseta y la velocidad de contracción van a depender mucho del peso que se está levantando. Es decir, que a mayor peso le esté agregando, la velocidad en la cual tarda el estímulo va a ser menor. Sin embargo, el periodo de meseta va a ser mucho menor, pero la fuerza que va a requerir para levantar el peso va a ser mucho mayor, ya que recordemos que el músculo se va a contraer dependiendo si este músculo tiene la capacidad de levantar el peso que se está sometiendo, que en este caso, si se fijan, sí tiene la capacidad suficiente, pero el periodo de excitación o la velocidad en que este se contrae y llega al periodo de meseta es mucho menor cuando se le agrega más peso, porque lo que quiere hacer el músculo es compensar ese peso con una mayor fuerza de contracción isotónica, reclutando más fibras musculares o las suficientes para poder levantar el peso. Ahora vamos a dar este peso de acá y lo que nos pide pues es guardar los datos y se vayan a lo que es herramientas. Se van a herramientas y ustedes buscan esta opción, Plot Data, que en este caso en español se los traduce como representar datos. Vamos a representar los datos que tenemos acá
y nos pide que movamos el eje azul, perdón, el eje de la Y, que en este caso es el peso, lo movamos a velocidad. Y que el eje de las X lo movamos a lo que es el peso. Que podemos ver acá, vemos una relación en la cual vemos que la velocidad del primero fue mucho más rápida que la anterior. ¿Por qué? Porque vemos acá que fue un peso menor. Permítanme. Sí, porque en este caso el peso fue mucho menor, por consiguiente su velocidad fue más rápida, porque es un peso que el músculo puede levantar sin ningún problema. Sin embargo, vemos que en el segundo punto, que es el segundo valor que generamos cuando pusimos el peso de 1.0 gramos, en el cual la velocidad de contracción fue mucho menor que la anterior, haciendo que la velocidad sea lenta, debido a que pudo levantar el peso, sí, pero fue el peso un poco o ligeramente mayor que la anterior, provocando que ésta se tardara más en contraer el músculo y formar lo que es el periodo de meseta. Por consiguiente, en el periodo de meseta, en este caso, se prolongó un poco más, debido a que no puede haber un periodo de meseta hasta que el músculo se haya contraído. ¿Por qué? Porque en el periodo de meseta es el periodo en el cual el músculo ya está contraído y un grupo de fibras musculares ya está contraídas y estimuladas y pueden levantar pues el peso que le estamos dando. Vamos a cerrar la pantalla de representar datos. Vamos a borrar los datos que tenemos. Y vamos a colocar la pesa de 0.5, pero la plataforma nos pide que la ajustemos a 100. Y ahora nos pide que le demos estimular. ¿Qué sucedió? Que en este caso el trazo que tuvimos fue plano, es decir, que en este caso el músculo no pudo generar ninguna fuerza. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es de que ya el músculo se ha estirado y está sometido a un peso. Aquí lo que estamos viendo es un ejemplo de la contracción isométrica, es decir, que la fuerza que se estaba generando en este caso no es por acortamiento del músculo, sino que únicamente es por el estiramiento del mismo. Por consiguiente, en este caso, como no hay un acortamiento del músculo, no puede levantar ese peso. Entonces, teóricamente, el peso es mucho mayor que la fuerza que el músculo puede generar, ocasionando que este se estire. Por consiguiente, hay una contracción isométrica, no hay una contracción o no hay una contracción isotónica, no hay un tono similar en todo el músculo, provocando que ésta no la pueda levantar. Únicamente lo que hace es sostener el peso que se le está aplicando. Eso es lo que ha sucedido pues en este caso. Vamos a guardar los datos. Pide que vamos a borrar la gráfica. En este caso nos pide que ajustemos la plataforma a 90 milímetros. Tenemos el peso de 0.5. Vamos a colocar la pesa de 1.5 gramos en el músculo.
tienen que hacer para que se los pueda agarrar es que ustedes hagan de cuenta y caso que se lo están insertando al tendón, y ahí pues ustedes pueden ver que el músculo se estiró pues y está levantando el peso. Aquí la diferencia es, vemos que el músculo está estirado pero no tiene un punto de apoyo. Entonces luego pide que lo estimulemos. Guardemos los datos y que hagamos esto hasta subir la plataforma de 10 en 10 hasta llegar a 60 milímetros de longitud. Vamos con 80 milímetros. Vamos a estimularlo. Vamos a ir a 70. Estimular. Vamos a 60. Perdón. Luego nuevamente nos pide que vayamos a la opción de herramientas, representar datos. Perdón, vamos a hacerlo nuevamente ya que no guardé los datos anteriores. Perdón, a disculpar, que fue error mío. Hay que borrar los datos. Vamos a borrarlo y lo vamos a hacer otra vez. Van a disculpar, fue error mío. Bueno, nos pide que descendamos pues esto a 90 milímetros. Bueno, vamos a borrar, vamos a estimular. Van a disculpar que lo estoy repitiendo, pero no guardé los datos de las contracciones anteriores. Vamos a estimular, vamos a reducir 70, vamos a estimular, datos. Perdón que no guardé el de 80. No sé por qué no se guardó. Y vamos con el de 60. Pues sí. Luego nos pide que vayamos pues a herramientas, representación de datos, y el eje de la Y en este caso va a representar la velocidad y el eje de las X va a representar lo que es la longitud. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, vamos a empezar de la menor a la mayor cantidad y nos pregunta qué longitudes generaron la velocidad más rápida de contracción. Vemos que el de 60 se generó una velocidad 0.0 segundos, y que la longitud entre 70 y 80 generó una velocidad de contracción. Sin embargo, la de 70 milímetros de longitud generó ligeramente una velocidad de contracción más rápida. ¿Por qué ocurrió esto? Recordemos que en este caso, dependiendo de la longitud del músculo, aquí lo que vamos a hacer es unir los dos principios y lo vamos a hacer de manera general. Bien, ahora
En cuanto al acortamiento del músculo a 70 milímetros con un peso de 1.5, vimos que su velocidad de contracción fue de 0.41 con una fuerza activa de 1.50 sin intervención de la fuerza pasiva. ¿Qué sucede acá? Que en este caso hubo únicamente intervención de la contracción isotónica, en el cual el músculo se contrajo y pudo levantar lo que es el peso. Igual vemos en la longitud de 80 milímetros por segundo. Sin embargo, lo que podemos ver que a nivel de una longitud de 90, el músculo por completo estuvo estirado. Sin embargo, no se evidenció una velocidad de contracción, pero sí una una fuerza activa, pero hubo intervención de la fuerza pasiva. Es decir, aquí hubo una intervención de la contracción tanto isotónica, pero también de la isométrica. ¿Por qué? Porque no hubo una intervención de la contracción isotónica, pero sí de una contracción isométrica. ¿Por qué? Porque vemos que ya está tomando papel lo que es la contracción o la fuerza pasiva, que esto es ocasionado cuando el músculo se encuentra estirado a cierta longitud, y esta longitud lo que hace es compensar la fuerza que ha perdido o la fuerza que no puede generar la contracción del músculo como tal, aumentando la fuerza total. Sin embargo, en un músculo contraído como en este que tenemos acá en este ejemplo, vemos que la fuerza total es menor. Sin embargo, es debido a que únicamente fue la fuerza activa la que ha tomado protagonismo por la contracción isotónica, sin intervención de la contracción pasiva, haciendo que el total de fuerza sea menor que el dato con el músculo estirado a 90 milímetros. Que podemos resumir en esto, que la contracción isométrica interviene tanto la fuerza activa y la fuerza pasiva, pero esta última va a intervenir cuando el músculo se encuentra completamente estirado o llega a un punto en el cual el músculo se comienza a estirar, que la fuerza activa, que es dada por la contracción, no es suficiente, y el estiramiento es un mecanismo, por así decirlo, de compensación de la fuerza, dándole una ligera ganancia. Ahora, en la contracción isotónica hubo un aumento en la dicha contracción. Sin embargo, en este caso no hubo intervención de el estiramiento del músculo, únicamente fue de la contracción de las fibras musculares. Eso ha sido todo de mi parte. Cualquier duda estaré respondiéndoselas en el menor tiempo posible. Muchas gracias, pasen feliz día, feliz tarde, feliz noche, bendiciones.